valores a nivel mundial. Estupendo. Te agradecemos, Jorge. Regreso contigo para la segunda pregunta que seguro se pondrá muy interesante en lo que nos vas a decir. José Luis, antes de entrar a las cuestiones de tecnología y de olla de vapor entre Elon Musk y Donald Trump, primero te pregunto, la pregunta base para ir a la pregunta clave. Es obvio que con lo que hace el Congreso quieren desprestigiar a Donald Trump, y entonces, ¿para qué quieren desprestigiar a Donald Trump? ¿Para qué quieren impedirle que llegue el 2024? ¿A qué le tienen miedo? Y siempre con admiración y respeto desde tu trinchera intelectual, porque me gusta mucho y nos gusta a todos los espectadores que nos traigas unas versiones completamente diferentes, y te queremos escuchar. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Trump ahora más que nunca? En primer lugar, gracias a Francisco, que ha hecho una introducción y me ha dado un contexto muy, muy, muy importante para lo que voy a decir. Muchísimas gracias a mi contertulio, que ha sido brillante su exposición. Agradezco mucho, Francisco, porque nos da oportunidad de ver lo que realmente está sucediendo en un contexto mucho más amplio. Es muy importante reconocer lo que tú dijiste al principio del programa, estimado Roberto, de que pues te han vetado. Pero eso es teoría de la conspiración, ¿no? O sea, pues no puedes decir que te han cortado porque eres conspiranoico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces tienes un discurso que está justificando acciones nefastas contra la libertad de expresión, justificándose en que no tienes la razón. Y ahí empezó, si ustedes recuerdan, cuando Twitter, en el año de 2020, inmediatamente después de la elección, veta a Donald Trump, le quita su cuenta, elimina su cuenta, y junto con él elimina más de 60,000 cuentas que opinaban algo similar, simplemente por mantener el discurso que tenía bajo su control. El manejo de este megáfono, que es otra cosa más que es de donde se habla toda la población mundial, es un megáfono nada más. El que tiene la razón es el que tiene el megáfono. Luego le quita a Donald Trump la posibilidad de réplica o de poner su punto de vista, simplemente pues porque no va con su discurso, y visto de esta manera, pues mucha gente inclusive lo aplaude, contradiciendo totalmente la lógica elemental de que yo tendré que defender tu derecho a decir lo que piensas, aunque no esté de acuerdo. Pero no, y esto mucha gente se lo traga, y pues ahí es donde vemos el nivel de las personas que en un momento dado se tragan totalmente la versión, que en este caso podemos llamar la visión de túnel, que es lo que provocan este tipo de medios de comunicación que están controlados podríamos decir, el gran capital, pero va más allá de intereses muy nefastos, que no nada más van por el lado económico, sino también por el lado humanitario, que depredan a la humanidad. Tú sabes, Roberto, y esto es lo que me he apreciado y te agradezco mucho que me invites por esto, de que mi visión parte de que, pues, si tú sigues la línea del dinero, bien puedes encontrar mucha explicación para lo que sucede en el mundo. Entonces, como mi especialidad es la economía, me he dedicado ya desde hace más de 30 años a seguir la línea del dinero y encontrar precisamente que en el gran interés de un grupo que controla el dinero, que controla la emisión del dinero, que controla a los bancos, que controlan a su vez el dinero, que maneja los tipos de interés y los medios de crédito para poder manejar ciertas cosas, financiar ciertas cosas y castigar otras, y al mismo tiempo controlar los medios de comunicación para que tengamos la visión de túnel, donde únicamente veamos lo que dice una sola versión, de que no nos permite ver más allá, sino que lo que está nada más enfocado en el centro del túnel. Y esto nos lleva a esta situación, cuando en un momento dado, pues todo lo demás es negado, es vetado, es inclusive denunciado y criticado, e inclusive en este caso pues entra en denuncias pues basadas en suposiciones, porque quiero ahora recordar dos cosas. Primero, lo que yo estoy diciendo ahora, Roberto, estoy tratando de cuidar mucho el lenguaje, porque finalmente el algoritmo de esta plataforma
pues responde a esa visión de túnel y de tal manera pues hará lo posible por evitar algunas palabras, algunas cuestiones, y por eso pido de antemano una disculpa a ti y a todo tu auditorio que en algunos momentos yo utilice cierto tipo de lenguaje que maneje la ironía, incluso maneje la imaginación o ponerlo como si fuesen suposiciones, pero cuando yo digo que vamos a poner una visión, una suposición, quiero que por favor nuestro auditorio lo corrobore y ver si efectivamente es una suposición en los medios que podemos tener a nuestro alcance, buscar, investigar. Esto es un no nos canal haces una seña. inteligente. Nos hace Claro, señas ahí para que entendamos. Sí, este es un canal dirigido a gente inteligente que seguramente valorará lo que tú estás diciendo y no nada más eso, sino lo cuestionará y tendrá que investigar. Y a nadie le pido que me crea, simplemente que investigue y corrobore lo que estamos diciendo aquí. Entonces, dicho esto, quiero recordar primero, Donald Trump fue denunciado en 2 ocasiones por el Congreso de Estados Unidos, en uno por haber participado en su elección con apoyo de Rusia, lo cual pues, fue negado totalmente, y luego también, y fue absuelto por ese intento de procesar su destitución, y el segundo, que fue prácticamente después de las elecciones, que precisamente buscaron su destitución, bueno, querían destituir a un presidente que ya había terminado, una serie de cosas ilógicas, cuando el Congreso quiere destituirlo, después de que ya entregó el poder ante el mundo, pero finalmente fue absuelto en este año. Entonces, ahí ves la intención de callarlo a toda costa. Y sobre todo, vamos a ligar esto, la eliminación de Twitter, la eliminación de su cuenta, la eliminación de la cuenta de muchos seguidores, miles de seguidores junto con esto. El veto que existe en los medios masivos de comunicación como otros similares, donde todo este discurso lo anulan, o lo critican o inclusive lo tergiversan para poder manejar esa realidad de túnel, esa visión de túnel. De tal manera que el punto está en que, ¿por qué lo quieren quitar? Pues por eso, porque su acción está afectando los intereses de ese grupo al que me refiero. Pero vamos a ver exactamente en dónde. Pues mira, antes de su elección sabían por dónde iba, porque él había amenazado, inclusive mencionando que existía un Estado profundo que controlaba esto, que controlaba el poder económico detrás de todo esto, que manejaba a través de simbolismo ritual y de incluso acciones muy, muy nefastas de daño a los derechos humanos, incluso llegando hasta el tráfico de personas, y de órganos y de estupefacientes. Donde él se opone claramente contra esto, pues obviamente estás viendo a quién se está dirigiendo y consecuentemente estás entendiendo quién es quien se siente afectado. Entonces pretenden durante todo su periodo, su mandato que empieza en el 2016, desacreditarlo con este intento de proceso de destitución que no operó, que no funcionó, que no progresó. Y él mismo, cuando entras al poder, establece su línea de acción a través de lo que le permite la presidencia de los Estados Unidos. Tienes que recordar que en Estados Unidos la división de poderes es tal que permite al presidente de la República de Estados Unidos determinar sus acciones ejecutivas a través de órdenes ejecutivas. Esto es el mecanismo por medio del cual el presidente ejecuta las funciones del Ejecutivo. Pues de esta manera vale la pena recordar que en el año de 2017, con la orden ejecutiva numerada, porque están numeradas en orden consecutivo, con la 13818, bloquea las propiedades de personas involucradas en seria violación a los derechos humanos y corrupción. Y en este sentido ataca directamente a ese grupo al que él se refirió durante la campaña que atacaría. Entonces aquí quiero que nuestro auditorio entre líneas entienda qué es lo que se refiere él en seria violación a derechos humanos y corrupción y a quiénes está dirigido.
Luego, más adelante, en otra orden ejecutiva, la 13848 del 12 de septiembre de 2018, impone sanciones en el caso de interferencia o injerencia extranjera en una elección de los Estados Unidos. Él preveía que podría suceder esto. Dicho esto, se enfrenta a la elección de 2020, del 3 de noviembre de 2020, y a partir de ahí empieza a haber muchas cosas que él denuncia y es razón por la cual lo vetan y mucha gente al momento de ser vetado por Twitter y él siendo apoyado por la población el 6 de enero de 2021, pues se utiliza ese acto para denunciar lo que ahora estamos viendo, que efectivamente cuando él sale a la calle, al Jardín de las Rosas, más bien, a invitar a la población a irse a su casa, cortan la transmisión y no se maneja todo el discurso que él convocó a las personas que estaban presenciando, estaban ante el Congreso sin acción violenta, una manifestación pacífica. Donald Trump invita a que la gente se vaya a su casa previendo que haya infiltrados que provocarían violencia, que fue lo que vimos después. Pero ese discurso lo cortaron también. Entonces ahora quieren inculparlo por esta situación, pero volvamos a las razones. Entonces, cuando esto sucede, pensamos que Donald Trump se fue a su casa, él simplemente, aquí vale la pena aclarar dos cosas, y quiero recordar, invitar a tu auditorio a ver esa transmisión que tuvimos el día de la toma de posesión de Biden, el 20 de enero de 2021, Roberto, cuando yo te decía que hay algo muy raro. Estamos viendo la cámara de Washington, DC, en tiempo real del Capitolio, donde muestra un Washington nublado, se ve que está nublado prácticamente y cero movimiento en las calles. Cuando estamos viendo la transmisión televisiva, está tomando Biden posesión bajo un sol radiante en el Capitolio. Entonces te dije, en ese momento, el día que estábamos en transmisión, que aquí había algo extraño. Pero bueno, dejémoslo a la imaginación de quien nos está escuchando y volvamos al tema. El mes de noviembre de este año, de 2022, Elon Musk toma posesión finalmente de la empresa Twitter y empieza a buscar todo lo que se ocultó. Y durante prácticamente 3 semanas, él estuvo sacando los hilos de información que hacen evidente el que en un momento dado hubo una línea muy concreta por Twitter, inclusive pero eso no lo sacaron los medios de comunicación, y no lo sacaron, Roberto, por la visión de tubo, evitan todo lo demás, lo que está fuera de ese eje del tubo. Y no mencionaron que durante el mes de noviembre Twitter se dedicó a sacar todo lo que no había sacado en su momento en el año de 2018, 19 y 20, anterior a las elecciones, que implicaron concretamente Twitter, además de otros medios de comunicación, sometidos a más bien comprometidos con un proyecto de bloquear totalmente la candidatura de Donald Trump y apoyar a los procesos. Esto fue brutal. En un principio empezó a salir esta información, cosa que no replicaron los medios masivos de comunicación, pero sucedió. Búsquenlo en todos los otros medios que salió Twitter con esos hilos de información, en la cual también se mostró todo lo que había en la computadora del hijo del presidente, de quien se ostenta como presidente, que es Joe Biden, y que su hijo Hunter Biden tenía una computadora donde deja a la luz pública todo esto que hablamos de corrupción y de violación a derechos humanos, de la cual no quiero entrar en detalles por ser esto tremendo, y precisamente es donde se hace la vista gorda. El sistema no ve estos atentados contra el pudor, contra la decencia, contra los derechos humanos, como sucedió ahora en el Mundial, lo comentó mi contertulio, porque precisamente ellos están en esta y que es forma donde manejan este concepto. Entonces, que este juego es varias cosas donde yo voy a comentar ahora sí como meras suposiciones. Supongamos que efectivamente hubiera habido una falsedad o un falseamiento del resultado electoral. No le estoy diciendo, supongamos que esto hubiera sucedido, supongamos que eventualmente se hubiese realmente visto que estaba en juego
el control del gobierno más importante para este grupo, que es el de Estados Unidos, y que de alguna manera ya lo había estado poniendo en cuestionamiento el presidente anterior. Había que pararlo a toda costa. Es una suposición. Y por otro lado, también vale la pena pensar qué tal si efectivamente el hecho de que hayamos visto una toma de posesión y varios eventos que también son suposiciones, que vemos que hay una serie de acciones del presidente en funciones donde no transmite desde la Casa Blanca, sino transmite desde un escenario. Nadie se pregunta por qué. Nadie se pregunta por qué el presidente de Estados Unidos hace sus conferencias de prensa, recibe a la gente en un escenario de televisión, en un set. Nadie se pregunta, pero no pasa nada. También hay una suposición de que el 6 de enero del año 2021 el New York Times haya sacado un artículo precisamente mencionando que existía una ley de insurrección emitida en el año 1807 de Estados Unidos, cuyo objetivo es el enfrentar ante una situación donde posiblemente algunas autoridades gubernamentales, estatales o municipales no quisieran participar o no pudieran participar, donde hace efectivo que los poderes de la Unión, desde el Poder Ejecutivo, la Unión, invoca la ley de insurrección para que el ejército tome el control. Esto lo dijo el 6 de enero de 2021 en el New York Times, salió una noticia. ¿Por qué ese día? Porque efectivamente se estaba considerando que Donald Trump invocara esa ley de insurrección. Si efectivamente se invocó o no se invocó, no lo sabemos, es una suposición. Suponiendo que se hubiera invocado, implicaría que no podría tomar posesión el presidente que supuestamente ganó, y supondría que en un momento dado el presidente en funciones tendría que ser revocado o confirmado por una junta militar que tomaría el control, y efectivamente el 11 de enero de 2021, si supuestamente es cierto lo que dicen, el 11 de enero habría invocado la ley de insurrección, y el 11 de marzo de 2021 el gobierno hubiera nombrado a Donald Trump como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto es una suposición, nuevamente, lo quisiera mencionar. Entonces, quiere decir que existiría en un momento dado una situación de guerra civil en el país más importante económicamente del mundo, y pues obviamente esto no le conviene a nadie saber que puede existir una secesión, una guerra civil dentro de un país de esta magnitud. Entonces, todo lo que ha hecho Donald Trump, y tomando en cuenta las órdenes ejecutivas, la 13.818, que bloquea las propiedades de personas involucradas en serie de violación de derechos humanos, y la 13.848, que impone sanciones incluso de pena de muerte por aquellas personas por traición a la patria que interfieran en las elecciones con ayuda de extranjeros, pues habría una lógica de temor por parte de muchos ante la posibilidad de que Donald Trump pudiera influir en muchas personas sobre esta versión. Entonces, ¿qué hay en juego, Roberto? En juego lo que está es precisamente el dominio de una parte importante del mundo, que no son países, sino son poderes mucho más extensos de los que ya hemos hablado aquí, que en un momento dado interfieren, controlan gobiernos bajo una misma lógica, que es el divide y vencerás. El somete a la población con los estupefacientes, somételo con distracción mediática, desde deportes hacia medios de lo que sería la música, y aquí empezamos a ver la lógica que existe de aquellas personas a quienes se les soporta muchas arbitrariedades y obscenidades en los medios de comunicación, que transmiten una visión que va acorde con este grupo, que hoy se ve amenazado, no solamente por ser denunciado, sino aquí viene la parte más importante, y aquí quiero concluir, sino que lo que está en juego es el control del sistema económico, monetario y financiero del mundo. Y ahí es donde empezamos a ver algo muy interesante. Surge el BRICS,
el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se constituye a los principios de este siglo, en el año 2018 se conforma, y con base en ello ha empezado a amenazar, vamos a decir, el dominio exclusivo de un grupo bancario que basa todo su poder en el dólar, que no tiene sustento, que simplemente lo emiten instituciones financieras controladas por este mismo grupo de poder, que controla el mundo a través de imponer que el petrodólar sea la única moneda con la cual se pueda adquirir los bienes de importación, principalmente el petróleo y el gas. Pero llega en el año de 2022 un cambio donde vemos que Rusia condiciona la venta de su gas a Europa, miembros de la OTAN, y a decirles, si quieres comprarme el gas, me la tendrás que pagar en rublos, no en dólares. Y si quieres rublos, te los vendo, pero en oro. Y aquí empezó a cambiar el mundo, empezó a verse claramente lo que está detrás de todo esto. Es el cambio del sistema. Hoy, al día de hoy, para no entrar en más plática, al grupo BRICS se han sumado ya más de 100 países en el mundo, pero no te lo va a decir el New York Times, no te lo va a decir el Wall Street Journal, no te lo van a decir en la televisión abierta. Pero aquí es muy importante mencionar que esto está avanzando y esta es la visión que de alguna manera está atemorizando a aquellos que también están siendo atemorizados por la figura de Donald Trump, que está mucho más relacionada con este otro grupo que pone en riesgo, vamos a decir, el control del sistema monetario global por parte de este grupo, de esta camarilla. Bien, esto pues es muy importante entenderlo, y yo le agregaría que también es muy importante entender que en la cuestión tanto de la estructura global que conocemos, basada en petrodólar y moneda fiat, no es que unos sean los diablos y, por ejemplo, el BRICS sean los angelitos, porque ahí sigo desconfiando, José Luis, de que cuando hay dinero, pues los dos son diablos, y que la denuncia que haces exquisita de esta lucha de dos grupos de poder, pues me parece perfecta en un retrato de lo que le está pasando al globo. Ya más adelante, si tú gustas, haremos un programa especial de los BRICS para saber qué tantas bondades tiene, por lo menos la bondad de no depender de un petrodólar, y por lo menos de no depender de las guerras que ha causado Estados Unidos a lo largo del tiempo. No obstante, seguro que tendrán también, yo creo, y esa es una creencia y habrá que demostrarla, que cuando hay dinero hay fases oscuras, y que los BRICS también seguramente tendrán fases oscuras, porque también esos países apoyaron el globalismo cuando empezó, y eso con lo que tú mismo dices y con la denuncia que también hace Francisco, pues el globalismo, que ahora tiene de estandarte la perversión social, ética, sexual, mediática, pues nos deja muy claro que el divide y vencerás está hoy más claro que nunca. Yo, José Luis, te agradezco mucho siempre esto. Regreso contigo para la segunda pregunta, que se va a poner buena. Y también quiero decirle a los espectadores, a ustedes, que a veces cortamos los programas no por tratar de manipular, no, es para protegernos. Aquí me gustaría también que cortáramos el programa y la segunda parte se la ponemos después, porque justamente así nos protegemos de que tanto algoritmos de YouTube como de Facebook, como la ocultación que hacen los motores de búsqueda, pues por lo menos censuren a uno y no a dos, y entonces así podemos entregar o hacer dos entregas y usted tenga de alguna forma la información, si ya no completa, por lo menos que nos hayan dejado una, y si se pueden las dos, pues bien, pero por eso hacemos estos cortes. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a esto podemos existir y llevar la información,
que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!